Estamos de regreso en Página 13. Son los martes de actualidad con Quique Mujica, Andrea Vial y Paula Comandari. Estuvimos todo el corte haciendo como confesiones de cigarrillo. Coffee and Cigarettes, hay una película tan buena. Sí. Sí. Bueno, pero ahora nos vamos a los humedales. Nos vamos a algo. Paso. Sí, nos vamos a algo prístino. No como lo que estábamos hablando antes. Negro, oscuro. Vamos, ¿no? Vamos, Bueno, ¿por pues. qué vamos? Porque la semana pasada, en una reunión del ministro de Vivienda, Iván Podugi, con dirigentes vecinales y alguna autoridad de Valdivia, se esperaba llegar a un acuerdo para solucionar el inicio de la construcción de viviendas sociales que esperan 574 familias vulnerables de la región desde hace 8 años. Entonces, esa era la reunión. Y la conversación derivó entonces en los problemas para desarrollar el proyecto debido a la proximidad de algunos humedales. Valdivia es entero un humedal. O sea, aparte de que es declarado un humedal, tiene decenas de humedales, si uno mira el mapa. Fue el momento en que una dirigente le planteó al ministro que esa era una realidad, que sí, que estaban al lado de un humedal, y que por qué no discutían las soluciones, en vez de estar lamentándose y echando la culpa. Eso es una interpretación mía. Y Poduje, en su tono directo, le respondió: no hay solución, porque la ley de humedales obliga a entrar al sistema de evaluación ambiental, porque no hay plata para hacer este proyecto, porque esa ley quedó mal hecha. Entonces tenemos una ley de humedales y no tenemos terreno porque la ley se hizo inviable el proyecto. Porque facilita demasiado la declaración de humedales, en el fondo. Es muy fácil que todo sea declarado humedal. No. Él respondió ¿Por qué quedó mal hecha la ley? Momento, Elena. Primero tenemos que entender, no, vamos por parte. Bueno. Entonces, hay que hacer exploración arqueológica, dijo, hacer una calle, un reservorio, bueno, en fin. Y de paso, criticó al senador Durresti, uno de los promotores de la ley de humedales, y se agarró con un asesor del senador que se paró de la sala, con un concejal, y la reunión entonces cambió de tono. Y un día después aparece el presidente Kast en Coyhaique y le manda otro guaracazo a la ley de humedales, esta vez cometiendo un par de errores medio torpes, con una ironía que se suponía que era graciosa, pero que la verdad que nadie se rió. Y da un ejemplo de cómo un tranque regadío, dice el presidente, puede terminar siendo declarado humedal. Un agricultor en la zona de Atacama, dice él, hace un tranque, llega el agua y llegan ahí una colonia de pirigüines o de ranitas y después tenemos que cuidar la vida de esos pirigüines en ese tranque, que no era un humedal. Mi padre, dice, tenía un campo en Puerto Varas, todo el campo podría haber sido declarado humedal porque es todo húmedo. De nuevo, sentido común. Ya. Y para cerrar este tema, porque esa es la anécdota, y vamos a ir a los humedales, les quiero comentar que el proyecto para construir las viviendas sociales en Valdivia, yo lo revisé y tiene su resolución de calificación ambiental aprobada. Ya. Pero claro, tiene que respetar los compromisos ambientales a los que lo obliga la ley. Y en el caso de la protección de los humedales, existen compromisos. Te paso una pregunta. ¿Es Sí, la sí. protección del humedal o es que si construyes en terrenos muy húmedos o las casas son más caras que la aislación o que le salen hongos o que no funcionan? O sea, ¿es por proteger el humedal No, o es porque tienes que ser más exigente con las casas y te salen más caras? No. Tienes que proteger el humedal. O sea, Ok. de hecho, los empresarios, cuando hay un humedal... No tiene nada que ver que sea, perdona, no tiene nada que ver que sea húmedo con el humedal. No, claro. Y lo que yo tengo entendido en el mundo empresarial, cuando quieren construir algún proyecto y hay un humedal, tienen especial cuidado porque se sabe la importancia que tiene. Por supuesto, y hoy día hay una ley que los obliga de varias formas. Vamos a entrar en eso. Esta ley se promulgó el 2020 y regula los humedales que están total o parcialmente ubicados en sectores urbanos. ¿Ya? Claro. Eso es lo que regula, los humedales urbanos. ¿Y qué busca? Salvaguardar ecosistemas que son claves para la sobrevivencia del planeta y que Chile se ha comprometido a cuidar al hacerse parte en 1981 de la Convención de Humedales Ramsar. Se llama así porque se firmó, triste sincronía, en la ciudad de Ramsar, en Irán. Oh, ¿Y cómo se define un humedal? Yo no creo sabía que Ramsar era eso. Era todos los días Sí. aprender algo nuevo. Es que fue en esa ciudad, claro.
La explicación es bien amplia de cómo se define un humedal. ¿Ya? Son áreas de marisma, ciénaga, turbera o agua, ya sea natural o superficial. También hay otras definiciones, ¿Turbera y pantanes qué? también. Turbera, ¿Y? pantano O agua. o agua, ya. o agua que sea natural o artificial, permanente o temporal, con agua estancada o corriente, dulce, salobre o salada, incluyendo áreas de agua marina cuya profundidad en marea baja, y esto es importante, no supere los 6 metros. Ok. ¿Ya? O sea, todo lo que está bajo los 6 metros ya no es considerado un humedal, puede ser considerado una laguna, un tranque, un río, etcétera. ¿Por qué son tan importantes los humedales? Primero porque son una especie de esponjas naturales que regulan el ciclo hídrico, o sea, actúan como filtros de agua, filtrando contaminantes también y absorbiéndola durante las lluvias y liberando esa Claro, agua en superimportante. las épocas de sequía. Son hogar, ya sabemos, de cientos de aves, muchas de ellas que migran todos los años y anidan en estos ecosistemas. Ujú. Son casa de peces, de insectos, de reptiles, Planta. de animales y de plantas acuáticas. Los humedales de las regiones costeras tienen otra gracia además porque amortiguan el impacto de la erosión. Los huracanes, de los tsunamis, son un aporte a la pesca, a la agricultura, al turismo y la ciencia porque la utiliza como un laboratorio natural para estudiar todos estos ecosistemas. Ujú. Reducen los riesgos de inundaciones. Y todavía hay una razón más para protegerlos. Algunos humedales almacenan enormes cantidades de dióxido de carbono. Entonces, cada vez que tú destruyes un humedal, también estás liberando mucho dióxido de carbono al ambiente. En síntesis, los humedales protegen no solo a las comunidades que habitan a su alrededor, sino a toda la población. Y es muy importante entender que sí se puede construir cerca de un humedal. El tema es que hay que cumplir con lo que exige la ley para salvaguardarlo. Y eso no es gratis. O sea, se puede construir cerca, lo que no se puede es construir dentro del Arriba. humedal. Encima. Claro, creer que porque se rellena el terreno, porque Deja tú de sabes, ser un humedal. desaparecen los peligros de inundaciones, por ejemplo, es ingenuo. Porque Estaba si no, preguntando aquí el miremos- humedal miremos- Ya, pero el ¿estás hablando de caso- peligro de inundación Concón. o estás el de hablando los muelles, el del edificio de los Sí, po, muelles. que hay un edificio entero que está No, botado. es que yo te conté todo lo que provee un humedal al Todo lo al porque ecosistema son y al medio importantes, ambiente, ya. y por qué son importantes. Pero, por ejemplo, cuando se han rellenado humedales para poder construir ahí arriba, primer peligro es inundaciones. Mm. Hay un edificio a medio de construir en los muelles que está construido sobre un humedal. Pero espérate, no medio construir, hay 4 edificios, 4. de los cuales 3 están habitados. Espérate, Claro. yo voy a los muelles de repente y cuando llueve es un río. Creo que se moja todo el primer piso, ¿no? hasta casi el segundo piso. Y todo el sector periférico de los Es edificios una laguna. es una La laguna. laguna. Wow. Claro, porque es un humedal. Entonces, es un humedal tapado con relleno. Mm. Claro, y el último edificio pararon y no lo dejan habitar. Ese, Pero ya claro. los otros 3 están vendidos, gente va a vacaciones. Entonces, ¿qué Ya. es lo que critica entonces el gobierno? Vamos, mira, voy a ir. Como lo expresa Dennis Kennedy de la fundación que lleva su apellido y que se dedica a la conversación de humedales, la verdadera pregunta es ¿cómo construimos ciudad de manera más sostenible, compatibilizando la vía urbana, la necesidad habitacional en el fondo, y la conservación de ecosistemas vitales para el bienestar de las personas? O sea, ¿cómo hacemos las dos cosas? Y esta es una interrogante de fondo. Por lo mismo, y como me comentaba un abogado experto en medio ambiente, no ridiculicemos esta conversación, porque no es ridícula, ni es como así baladí. Proteger humedales, como se señala en la Fundación Kennedy, no significa detener el desarrollo, sino evitar inversiones mal diseñadas que terminan generando conflictos, sobrecosto y pérdida económica, como lo que pasa en los muelles. Y en Concón también hay un Y humedal. en Concón y en Concón. Donde está construido.
Mira, casi el 6% de la superficie de Chile está habitada por humedales, o sea, son cerca de 40.000 distribuidos por todo el territorio y existen muy buenos ejemplos de colaboración público-privada para defender los humedales. Uno que probablemente ustedes lo conocen es el humedal lo han escuchado, de Aguada La Chimba en Antofagasta, que era un verdadero basural, está pegado al mar y que hoy es el orgullo de la comunidad y fue un trabajo en conjunto de COPEC, que instaló un servicentro ahí al lado, y la Fundación Kennedy, que entregó todo el expertise de cómo se protege un humedal, y toda la comunidad que aprendió a protegerlo. ¿Que lo limpiaron todo? Lo limpiaron, sacaron todo. O sea, hoy día la gente que vive al frente en unos departamentos que son departamentos... ¿Cómo se llama? ¿Humedal Río La Chimba? No, se llama humedal Aguada La Chimba. Aguada La Chimba. La gente cuando ve que alguien vota ahí al otro lado de la calle cerca, vota algo cerca del humedal y todo, acusa y llama a la autoridad inmediatamente. O sea, la gente aprendió a valorar ese ecosistema. Andrea, pero ¿cómo puedes? Estoy tratando de entender la lógica del gobierno, que dice, pucha, cualquier cosa es un humedal, estamos llenos de humedales, el río Mapocho es un humedal. Sí, el río Mapocho es un humedal. Entonces, Sí. ¿hasta dónde no puedes construir en el río Mapocho? Pero la ley lo que dice es que tiene que haber condiciones urbanísticas que cumplan las edificaciones que se quieran emplazar en humedales, ¿ya? Y que tienen que ser compatibles con la conectividad biológica, con el funcionamiento y conservación de los hábitats de estos humedales, y esto hay que establecerlo en la planificación territorial respectiva. Ponte tú en el caso de Valdivia. El punto es que sería muy caro respetar la ley, porque tú dices que ya está aprobado. Claro, mira, déjame contarte cuáles son las críticas que se le hacen a esta ley que protege estos ecosistemas. Porque, a ver, pongamos algunos puntos. Estos son ecosistemas claves para el medio ambiente. Claves. O sea, yo creo que eso nadie lo discute y de hecho esta fue una ley transversal. ¿Ya? El tema es cómo los defiendes. Ahí es donde entra el punto. Y el presidente ¿Ya? ha dicho, me acuerdo en campaña, ¿hasta dónde los defiende? Le decía, pucha, tienes un proyecto minero y Bueno, aquí hay todo es humedal. Aquí dice. hay una cuestión ideológica y voy a comentar porque voy a comentar lo que está pasando en Argentina con la ley de glaciares. Déjame contarte. Quizás la crítica más importante tiene que ver con la demarcación de la zona que contempla un humedal urbano. Ya. Ahí está el kit del asunto. ¿Por qué? Porque se define humedal urbano todas aquellas extensiones de marima, pantano, turbera, bla, 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 cuya profundidad en marea baja, como ya lo dijimos, no exceda los 6 metros, ¿no es cierto? Y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. Eso obliga a que lo que tú primero miras cuando vas a construir es si... ¿Cuál es el límite urbano de ese terreno? O sea, si ese terreno entra o no, ¿no es cierto? Si ese humedal topa con el límite urbano o no topa con el límite urbano. El problema es que, aunque sea una parte ínfima la que topa con el límite urbano, es considerado un humedal urbano. Se puede declarar como humedal urbano. Entonces, ahí hay un tema. Voy a decir algo exagerado, ridículo a lo mejor, pero si hay un río de 100 kilómetros que tiene un 10% de la trayectoria de este río, con una profundidad de 6 metros, o sea, entraría en la calificación de humedal ese pedazo, y está dentro de un radio urbano, porque pasa en un momento ese 10%, tú puedes declarar todo el río un humedal. Ahí hay un problema, ¿ya? Porque a lo mejor habría que ahí modificar un poco la ley. Entonces, quizá bastaría modificar o discutir la modificación de algunos artículos que tienen que ver con la demarcación. Eso es lo que dicen algunas de las personas que de las críticas y también de gente que trabaja en el mundo de humedales y que entiende que ahí puede haber una crítica. Porque el resto de la discusión es ideológica. ¿Queremos desarrollo sustentable o no? ¿Queremos proteger el medio ambiente o no? Porque eso tiene un costo. Tiene un costo proteger el medio ambiente. Claro que tiene un costo. ¿Por qué? Porque las casas en Valdivia que no se han podido construir porque según el ministro Poduje no se puede porque la ley está mal hecha, no, están
están aprobadas. Ese proyecto está aprobado. Lo que pasa es que ese proyecto tiene algunas exigencias que tienen que ver con esta ley. Y esas Como por exigencias ejemplo, cuestan plata. y esa exigencia cuesta plata. Por ejemplo, voy a decir así como algunos tipos de exigencias que tienen que ver, por ejemplo, el ruido. Ya, hay que son medidas de mitigación, por ejemplo. ¿Por qué? Exige Por los pájaros. ya, porque los pájaros, por ejemplo, sometidos a un Claro. ruido De estrés. de estrés que no están, o las aves, o sea, que no están acostumbradas porque viven en un espacio ecológico donde no hay intervención del hombre, probablemente. Ya, entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que poner paneles mientras construye, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el fin es que no es como, oye, es que pucha, 3 pajaritos, 4 pirigüines o 3 araucarias. No. Es que tú estás defendiendo el concepto entero que hay detrás. Es defender este ecosistema. Y para defender el ecosistema hay que defenderlo. No es así, un poquito nomás. Mira, Argentina está modificando su ley de protección de glaciares. Por eso estoy hablando de este tema ideológico y que hay que hacerse cargo. Que no es otra cosa que cuidar las reservas de agua dulce en beneficio de la industria minera. Eso es lo que está en juego, y el presidente Milei apoyó la reforma y dice que esta empodera a las provincias para utilizar sus recursos, permitiendo actividades mineras donde no había nada que proteger. Es un tremendo cambio. Argentina fue de los primeros países que legisló muy fuertemente en la defensa de los glaciares. Entonces, cuando el presidente Kast dice que el campo de su padre pudo haber sido declarado un humedal porque era un lugar húmedo, no es un chiste bobo, es probablemente una postura ideológica que requiere de atención, porque haber aprobado una ley de protección de humedales no es un capricho de la izquierda progre. Como yo les digo, esta fue una ley transversal, aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera. Claro, y donde aparte que- hubo discusión y decisión de Claro. llegar a acuerdo. No creo que se haya confundido entre una zona húmeda y un humedal, ¿verdad? O sea, en su Es que a ver, intervención. toda la costa chilena es húmeda. Claro. Entonces, si tú una casa en la playa es húmeda y no está cerca de un humedal, necesariamente. Entonces, se podrá perfeccionar esta ley, seguro, pero junto con pensar en cómo resolver algunos problemas hoy, también es una obligación moral pensar en las generaciones futuras, porque este no es un problema para nosotros, es un problema para generaciones futuras. O sea, la pérdida de estos ecosistemas que son tan clave para equilibrar el medio ambiente es algo que tenemos que defender no por nosotros, Oye, sino por los que vienen. Pucha, ya se nos acabó el tiempo, pero me pregunto porque ha dicho también el presidente que pucha, hay miles de familias sin Claro. vivienda, sin terreno, y hay terrenos que objetivamente, él dijo, objetivamente no son humedales. No, es que los terrenos no son humedales, por supuesto que no. Si no puede construir en un humedal, están Pero está diciendo que no hay claro, que no hay disponibilidad de terreno cercanos. porque todo lo decretan humedal. Entonces, Claro, es que es verdad, Valdivia entero es un humedal. Sin Valdivia, si tú miras la geografía de Valdivia, si miras el mapa, no sé, el 60% es agua. Todo está al lado de un humedal. Si la pregunta es si como país estuvimos, porque tenemos una ley, a defender esos ecosistemas, o estamos dispuestos a mirar para el lado, y esta es la solución, o estamos dispuestos a gastar lo que tenemos que gastar para construir esa vivienda. Claro, una vivienda en Valdivia no vale lo mismo que una vivienda en Peñalolén, por supuesto que no. Sí, ese es el juego y lo complicado que es para el ministro de la Vivienda también, si se entiende, por supuesto que se entiende. Pero es importante aclarar cuáles son las razones de por qué existe esta ley. Queda para otro capítulo o nota al pie de página lo harto que se enoja el ministro de la Vivienda. Claro, porque además uno tendería a pensar que Iván Produje no es que quiera eliminar los humedales del país, tampoco. No, por supuesto que no. Entonces hay algo como medio como intrincado en la conversación, creo yo, ¿no? Porque lo Claro, plantea de es un que- modo en que uno, claro, se genera esta duda. Claro, y tiene razón, si puede ser que la ley haya que modificarla. En algunos aspectos puede ser un poquito exagerada, ¿ya?
Pero, Sobre todo porque también vemos la trayectoria del país y que ha costado sacar proyectos en Chile. Y hay, o sea, y hay posiciones del empresariado. Estaba leyendo, hay un caso en Concepción ahora, ponte tú, que el gobernador está en contra y aliados como con empresarios de la zona por un humedal que se declaró el año pasado, que Andalien, Rojuan Andalien creo que se llama. Entonces hay diferentes posiciones porque hay gente que dice, bueno, no quiero hacer esa inversión, como dice la Andrea, que implica cumplir esa ley de protección de los humedales y haciendo al mismo tiempo la... claro, porque encarece. Si es Tomar verdad, es riesgos, verdad que digamos, además. encarece. Mm. Atrasa porque realmente tienes que parar la obra, una parte de la obra, porque encontraste, Dos no películas. sé. Ahora, está pasando Oh, también ya. retraso y temas al respecto que no tienen que ver con humedales también. No, exacto. Entonces, Concepción en este minuto y que también tiene muy enojado al ministro de Vivienda por dos puentes y una conexión. Así es. Esto es Página 13, la revista radial de Tele 13 Radio, y son los martes, digo, de actualidad, junto a Andrea Vial, Paula Comandari y Quique Mujica. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.